Hola, estamos leyendo extractos seleccionados sobre el tema de Pesaj. Estamos en el tema del exilio a la redención, el punto 133. Rab, por favor. En primer lugar, tenemos que sentir qué es el exilio. אנחנו צריכים קודם כל להרגיש מה זה גלות. שאנחנו נמצאים בו, שאנחנו מרגישים אותו, שהוא לוחץ עלינו, שהוא כובש אותנו. Que nos está conquistando. Si no sentimos el exilio, entonces ¿cómo podemos anhelar salir de él y llegar a la redención? Porque la diferencia entre la redención y el exilio es la letra Aleph de la palabra Galut. Esto simboliza el campeón del mundo, que es el Creador. Es decir, la revelación del Creador dentro de la revelación o la sensación del exilio. Esto nos lleva a la redención en la medida que salimos de ello. Por lo tanto, tenemos que sentir que estamos en el exilio. ¿Qué es el exilio? Si nos preguntamos o si le preguntamos a diferentes personas de nuestra generación, yo no creo que ellos puedan revelarnos o decirnos que están en el exilio. Y por eso no deberíamos de anticipar o esperar la redención, ¿sí? Porque el exilio nace y crece de la redención. La redención viene del exilio. En la medida que hay oscuridad en Egipto, de acuerdo a esto, más tarde podemos sentir la luz que recibimos desde lo alto. Y esa luz superior, de hecho, es la redención en sí. Esa revelación de la cualidad de otorgamiento al amor, conexión, todos esos discernimientos que empezamos a sentir entre nosotros en una forma clara. Son señales, de hecho, que estamos saliendo del exilio, de la oscuridad, a la luz de la redención. Y así es como avanzamos. Es decir, que primero necesitamos sentir que estamos en el exilio, en nuestro deseo de recibir para recibir, en nuestro ego, que no nos deja escapar y una y otra vez volvemos a esos cálculos egoístas, a la percepción egoísta, a relaciones entre nosotros que son egoístas, pero eventualmente de una gota y otra gota, esto se acumula en una suma grande y a pesar de que es un exilio largo, eventualmente llegamos a la redención, donde el Aleph es revelado de Galut, exilio. La letra Aleph se revela que es el Creador, empieza a ser revelado más y más, se siente más y así es como nos elevamos y vamos de exilio a redención. Esperemos que esto nos ocurra con nosotros ya en un avenir próximo, pronto. Eso es lo que podemos decir. Por lo tanto, por favor, Amit, lee ítem 133, Rabash. Debemos saber que el exilio se siente que está en el exilio. No se mide por el exilio, sino por la sensación de maldad y sufrimiento que sufre porque está en el exilio. Luego, cuando está atormentado porque está bajo el dominio de los opresores y debe hacer todo
lo que piden y no tiene derecho a hacer lo que quiere, sino que debe servir y llevar a cabo todo lo que las naciones del mundo demandan en su cuerpo. Y él es incapaz de traicionarlos. En la medida del dolor que siente y sus deseos de escapar de ellos, hasta ese punto puede disfrutar la redención. Rav, de nuevo, Rabash. Debemos saber que el exilio que siente que está en el exilio no se mide por el exilio, sino por la sensación de maldad y sufrimiento que sufre porque está en el exilio. Luego, cuando está atormentado porque está bajo el dominio de los opresores y debe hacer todo lo que le piden y no tiene derecho a hacer lo que quiere, sino que debe servir y llevar a cabo todo lo que las naciones del mundo demandan en su cuerpo, y él es incapaz de traicionarlos. En la medida del dolor que siente y su deseo de escapar de ellos, hasta ese punto puede disfrutar de la redención. Latín 12. Latín 12, adelante. ¿Por qué el cuerpo sirve a las naciones del mundo? El cuerpo se llama el deseo de recibir, y las naciones del mundo son todos los deseos del deseo de recibir que se incluyen en cada uno de nosotros. Por eso se llama así. En la sabiduría de la Cábala no estamos hablando de el cuerpo físico, material, la carne y hueso, tierra, aire, agua. No hablamos de esas cosas, estamos hablando de discernimientos. Por lo tanto, todo lo que hay dentro de nosotros lo dividimos de tal forma para que sea más claro. Turquía 4. Aún a pesar de que no sentimos que estamos en el exilio, aún así, en forma práctica ya estamos en el exilio, aunque no lo sintamos así, Rav. No, estamos justamente en el lugar que sentimos, porque todo avanza de acuerdo a lo que sentimos. Por lo tanto, si alguien se siente que no está en exilio, entonces todavía no ha entrado a Egipto. Todavía no está ahí. Necesita realizar todo tipo de acciones para poder identificar dónde se encuentra, tales acciones que su deseo de recibir lo está molestando. Entonces, de acuerdo a eso, sentirá que está en el exilio, es decir, bajo el control del deseo de recibir, bajo el control del faraón. Y entonces, de acuerdo a su actitud con el faraón, que quiere escaparse del faraón, entonces sentirá que está en el exilio y anhela estar en la redención. Y la redención justamente viene de la revelación del Creador en Egipto, que se manifiesta ahí como Geula, la redención, la letra Aleph, que lo describe, que nos revela el Creador que nos saca de Egipto, nos saca del exilio. Solamente en la medida en que el Creador es revelado entre nosotros, esa fuerza de otorgamiento, la fuerza del amor
En esa medida podemos conectarnos entre nosotros, y en la medida de esa conexión que tenemos entre nosotros, en la medida más estrecha que podemos entre nosotros, en esa medida salimos de nuestro deseo egoísta, el deseo privado, individual de cada uno, y nos convertimos en una conexión avanzada. Entonces empezamos a sentir que nos avanzamos y nos elevamos por sobre ese ego general. El ego general se llama Egipto. Y entonces, en esa medida, podemos empezar a sentir el mundo superior. Y así es como salimos, más y más y más, de exilio a la redención, de la sensación de nosotros mismos en este mundo materialista, corporal, a una sensación que estamos dentro de la fuerza superior, el Creador, en otorgamiento, en amor, en la conexión entre nosotros. Alumno. Rav, hablamos de Aleph, y yo me acuerdo que hace unos meses atrás aprendimos que hay una competencia entre vasijas, que las vasijas las letras quieren que la creación empiece con esta letra o la otra letra, pero el Aleph es la única letra que acepta la ley del Creador. Y el Creador dice que vamos a empezar con esa letra. Y usted también dijo que el campeón del mundo es el que contiene todas las vasijas dentro de sí mismo. Entonces mi pregunta es, ¿por qué Aleph? ¿Por qué no otra letra del abecedario, Rav? Porque es la raíz de todas las otras letras, de todas las otras vasijas, de todos los otros deseos y fuerzas. Por lo tanto, así es como se organiza esto. Ella aparece y le da fuerzas a todas las otras vasijas para que estén en la fuerza del otorgamiento. Rav, ¿puedo continuar? No ahora. Turquía 2. Buenos días, querido Raf, queridos amigos. Sadece bizim hatırlamamızı isteniyor burada. Bu içimizdeki bağı nasıl aydınlığa çıkaracağız? Estamos esperando traducción, amigos. No hay traducción. ¿Cómo podemos expresar esta conexión interna? Rav, tenemos que poner una cosa enfrente de la otra. El estado de nuestra desconexión entre nosotros, que se llama exilio, del deseo del otorgamiento, el amor, esa conexión que debería de existir, donde nos sentimos en un cuerpo, donde entendemos en forma instintiva esta conexión. Eso se llama redención. Y el exilio es donde sentimos que no estamos en esto. Por lo tanto, siempre necesitamos comparar una cosa con la otra entre el exilio y la redención, donde en la medida en que la fuerza de la letra Aleph, Alufosh, Alolam, el Creador que nos conecta entre nosotros, que nos une, que ilumina a nosotros, es decir, que en esa medida nos despertamos y nos elevamos de Egipto al Creador. Más y más. Bueno. Toronto 1, damas. Buenos días, Rav, amigos. Estoy segura que contestó mi pregunta. En muchas de nuestras reuniones estamos orando por la redención y salir de Egipto antes de haber podido sentir el tormento completo del exilio. Por lo tanto, ¿acaso deberíamos de seguir rezando por esto?
o no, o bien deberíamos solamente pedir por la conexión entre nosotros y es el Creador que se va a ocupar de lo demás. Gracias. Rav. Necesitamos elevar una plegaria por nuestra conexión, incorporarnos como un hombre en un corazón. Y de hecho, esto es la redención. Sí. Y cuando hablamos y usamos otras palabras para la redención, se nos olvida su esencia. La esencia es la conexión, conectándonos de vuelta en esa estructura que se llama Adam Harishon, en la cual todos nos encontramos en uno solo, en una sola cosa. Kiev 1. Kiev 1. Kiev 1. Фактически получается, что можем быть на нашем мероприятии. Querido Rav, resulta que estamos en un evento, una reunión, y a veces siento que estamos en la redención o estamos en el exilio. Es un estado interno, ¿sí? Rav, sí. Alumno. Entonces usted está diciendo que debemos dirigirnos al Creador, dirigirnos al campeón del mundo, es decir, la letra Aleph en Geulah, redención. Por lo tanto, es una corrección muy sutil aquí, una corrección sutil en la intención de dirigirnos al Creador. ¿Sí, Rav? Nosotros no tenemos que preocuparnos que el Creador nos entienda. Lo más importante es que nos dirijamos a Él y pedir que el Creador nos dé esta redención. Y de hecho, esa es la conexión entre nosotros. Entonces, nosotros nos convertimos en ese lugar, el lugar de su revelación. Y esa es la suma total de nuestro éxodo de Egipto, alumno. ¿Qué tipo de conexión estamos pidiendo? Digamos, el amigo piensa en esto, piensa para sí mismo que está aquí en la reunión con los amigos, unido con él, debe pensar en esto. ¿Qué más nos falta, Rav? Falta la conexión de los corazones en el deseo, que todos queremos la misma cosa, queremos esa misma única cosa, solamente eso, que el Creador nos llene, que el Creador se revele en nosotros. Ita 3. Maestro, ti volevo chiedere questo. Io quando leggo questo articolo mi rendo conto di quanto sono prigioniero delle nazioni. Quería preguntarle, cuando yo leo este artículo, yo entiendo cómo soy un prisionero de las naciones del mundo y cómo yo quiero llegar a la redención. También veo que mis amigos en la escena quieren hacer esto, pero mi pregunta es, ¿por qué es que el Creador nos pone a tanta distancia de la redención? Rav. Él está realizando un ejercicio con nosotros, porque todo lo que descubrimos en la realidad lo descubrimos una cosa en contra de su opuesto, es decir, la cosa que está en contraste. La luz viene de la oscuridad. Por lo tanto, nosotros tenemos que revelar la oscuridad más y más y más en la que nos encontramos para poder en esa cara, en su cara, podemos revelar más y más luz que viene y nos llena. Y uno no puede tener una cosa sin la otra. Perdonami se ti chiedo ancora, però io ho come una sensazione di paura. Alumno. Se non riuscirò ad aggrapparmi. Sí, pero tengo una sensación de temor que no seré capaz de sostenerme en forma persistente, consistente. Es una deficiencia tan grande que realmente siento que esto me molesta. Rav, correcto.
En primer lugar, pensamos que podemos salir de nuestro ego y ese es un problema. Toma mucho tiempo y muchas fuerzas hasta que descubrimos que somos incapaces de salir de nuestro deseo egoísta y revelar al Creador. Y entonces entendemos qué es el exilio. Es nuestro deseo egoísta que nos controla y no nos deja dejarlo. Y solamente si nosotros estamos de acuerdo a estar juntos, conectados, y cada uno trae su pequeño deseo para la conexión, le trae esto a los otros amigos, entonces podemos revelar la luz de la redención, la luz del Creador, en la cual Él nos eleva por sobre nuestro ego. Entonces, nosotros necesitamos, en la medida que podamos, conectarnos entre nosotros y sentir que en la conexión entre nosotros, desde ese lugar, nace la luz de la redención, la fuerza de la redención, la fuerza que nos saca de nuestro mundo a un mundo más elevado. Bueno. Woman Brazil 5. Please, Woman Brazil 5. ¿En la Sheila? ¿No tienen pregunta? No te sale. ¿Mandaron una pregunta? Está preguntando, ¿cuál es la sensación que nace cuando empezamos el éxodo como acción? Rav, la sensación interna que se revela en la salida de Egipto a la redención es que el Creador llena más y más y más nuestros deseos. Y nosotros empezamos a estar más y más cerca de nuestros amigos. Y así es como avanzamos, hasta que nos convertimos como un hombre con un corazón. Estados Unidos Oeste, sí, Rav, leyendo este último párrafo, podemos casi escuchar los gritos de las plegarias, del rey David, de los salmos. Por lo tanto, es algo positivo leer los salmos con la decena para poder amplificar nuestra plegaria. ¿Eso nos beneficia de alguna forma en la decena? Rav, podría ser que sí, tenemos que ver. Podría ser que se entiende o no se entiende, se siente o no se siente. Todo tiene que ver con los estados en los cuales la decena se encuentra. Pero tratar, claro, vale la pena hacerlo de vez en cuando, sí, alumno. Sí, yo siento que, la decena hablaba de esto hoy y hay como una envidia. Queremos sentir esto más fuerte, queremos llegar a este momento cuando estamos toda la noche despiertos, no podemos dormir a raíz de ese anhelo. Pero para poder amplificar nuestro deseo, no nos encontramos ahí todavía, Rav. Sí, estás en el camino correcto, sí. Lee los extractos más y más, hablen de esto, y también los salmos se pueden leer, sí. Moscú 4. Rav, con respecto a la plegaria, ¿qué es lo que estamos pidiendo aquí en el
en el estado de Egipto. Es un estado muy incómodo. ¿Cómo puedo construir o elevar una plegaria por sobre el sufrimiento, Rav? No estamos pidiendo entrar o llegar a Egipto, estamos pidiendo salir de Egipto. Queremos sentir ese Egipto que mora entre nosotros, que controla nuestro ego. Alumno. Sí, pero usted nos dijo, o por lo menos es lo que yo escuché, que todavía tenemos que entrar en Egipto para salir de él. Rav, es decir, entrar a Egipto. Aquí no hay elección. Había hambruna en la tierra de Canaán, como está escrito, y esta hambruna los empujó a entrar a Egipto, de bajar a Egipto. Eso. Por lo tanto, alumno, ¿acaso nos puede sugerir cómo, al fin y al cabo, cómo podemos pedir? ¿Qué debemos de pedir? ¿Solamente salir de Egipto? ¿Qué es lo que podemos pedir para apoyarnos mutuamente, Rav? En esa medida descubres el estado en que te encuentras. Tienes que pedir conexión. Y la esencia de la conexión, la manera de la conexión, lo descubrirás también. Te encontrarás ahí. Lo más importante aquí es la conexión. Y en la conexión, todo tipo de formas de conexión entre ustedes serán revelados que les mostrarán la forma en que se encuentran entre ustedes. Y esa forma la verán cuán cercana es, cercana al ego, el ego que es Egipto, o bien verán lo opuesto. Verán que es cercano a la conexión y el amor, que se llama el éxodo de Egipto. Turquía 1. Thank you, Rav. My friend is asking. Mi amigo está preguntando. ¿Cuánto nos ayuda cuando apoyamos a nuestros amigos para que ellos salgan del exilio? Rav. Podemos solamente salir del exilio cuando nos conectamos juntos. Es decir, el individuo no puede salir solo, solamente la decena, solamente todo el grupo. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar preocupados que todos estamos conectados. Y entonces, en esa medida en que nos conectamos más y más y más, entonces llegamos a un poder de conexión tal que una forma de conexión que nos eleva por sobre el ego, forma gradual, y esto se llama que estamos saliendo de Egipto. Ita 1. Caro Rav, mi sembra che qui il Pascio ci dica che ci dobbiamo staccare dal corpo che desidera ricevere per sé. Creo que el extracto dice que tenemos que desconectarnos del cuerpo, el cuerpo que quiere recibir para sí mismo. Tenemos que vivir a un nivel por fuera de nosotros, un nivel donde podemos ver y anhelamos el anhelo y otorgamiento. Por lo tanto, tenemos que trabajar en dos niveles, ¿sí, Rav? Tenemos que vivir a dónde estamos y, por supuesto, tenemos que elevarnos por sobre el nivel de nuestro cuerpo, que es egoísta, mientras tanto, y adherirnos al nivel del alma, que ya es la conexión entre nosotros, que se revela de la conexión entre nosotros. Turquía 4. Es posible llegar a la sensación del exilio, pero no sentir sufrimiento ni dolor. ¿Acaso es posible? No, אי אפשר. Rav,
No, es imposible. ¿De qué te estás escapando? Te estás escapando de los sufrimientos. Más tarde, cuando tú entiendas que tus sufrimientos vienen de tu estado egoísta, entonces querrás escaparte de tu ego. Y esto es lo que debe ser, es decir, un reconocimiento gradual de tu estado, donde te encuentras. PT31. En el exilio puede haber un estado donde yo estoy enojado y estoy condenando al Creador, y también puedo sentir que es un medio necesario para llegar a la redención. Correcto, dice Rav. Entonces la pregunta, dice el alumno, es ¿cómo podemos justificar? Y si justificamos el estado, ¿esto apresura en la redención? Rav, eso es lo que tú tienes que elegir en la medida en que tú estás dispuesto a sufrir, desconectarte de este deseo de recibir, de la buena vida, como leemos en este cuento del éxodo de Egipto, que clamaron, ¿dónde están esa comida deliciosa que teníamos en Egipto? Ahora no la tenemos. Aprenderemos esas cosas en los próximos días. Por lo tanto, se arrepienten del éxodo de Egipto más tarde porque sintieron la hambruna y sintieron el beneficio de estar en Egipto. Alumno, por lo tanto, en la medida no se entendió. Pero cuando yo justifico esto, ¿apresura el proceso? Rav, sí, apresura. Ravadim. Queridos amigos, en la decena sentimos un desafío de salir de Egipto en la medida en que tratamos de conectarnos más y más. No estamos sufriendo a raíz de esa separación. Por lo tanto, ¿cómo podemos llegar a esa sensación de sufrimiento, que estamos separados? ¿Qué acciones debemos hacer, Rav? Tienen que seguir tratando de conectarse y estabilizarse más y hablar sobre esto. Alumno, que hablar sobre la dificultad, Rav. La dificultad, todos los estados. Y gracias a esto estarán más conectados, más adelantados. Ustedes como decena le pertenecen a un cuerpo. Por lo tanto, pueden hablar de estas cosas de una forma abierta. Y cada uno ayudará a su amigo. Esa es la única regla que nos ayudará. Turquía 5. Selam Rab. Dostlarım kurtuluş için haykırıyor ve ben onları duyamıyorsam onlarla bağda değilim. Rav, si mis amigos ya están elevando un clamor para salir a la redención y yo todavía no los escucho, es porque no estoy conectado con ellos suficientemente. ¿Cómo puedo incorporarme para poder escuchar ese deseo verdadero de ellos? Rav, incorpórate con ellos, intégrate, trata de estar con ellos. Escucha lo que están diciendo y evalúa y chequea si tú sientes lo que ellos sienten. Pregúntales. Tienen que escrutinar juntos cuáles son tus sensaciones y gracias a esto empezarás a desarrollar más tu conexión con ellos. Descubrirás que sí estás con ellos en un sistema y entonces de esta forma se acercarán más como un hombre con un corazón. Y esto realmente les acelera. Les acelera esa salida de Egipto y el contacto con el mundo superior, espiritual. ¿Más? No hay más. Ok. Latín 15, adelante, damas. Hola, Raf. Pregunta. Si el exilio es cuando vemos que no podemos salir de nuestro deseo de recibir, entonces, ¿cómo es que nos damos cuenta que ya salimos de Egipto si el deseo de recibir se encuentra en todo el camino espiritual? Gracias.
אנחנו נחזור לשאלה הזאת לטין 15. סליחה. Vamos a retornar a esta pregunta, Latín 15, y por ahora vamos a leer 133 de nuevo. Rabash escribe en ítem 133. Debemos saber que el exilio que siente que está en el exilio no se mide por el exilio, sino por la sensación de maldad y sufrimiento que sufre porque está en el exilio. Luego, cuando está atormentado porque está bajo el dominio de los opresores y debe hacer todo lo que le piden, y no tiene derecho a hacer lo que quiere, sino que debe servir y llevar a cabo todo lo que las naciones del mundo demandan en su cuerpo. Y él es incapaz de traicionarlos en la medida del dolor que siente y su deseo de escapar de ellos. Hasta ese punto puede disfrutar de la redención. 134. Escribe Rabash. Cuando estaba en el exilio, es decir, cuando probó el sabor del exilio, cuando le llegaba la imagen de otorgar solo para el Creador y no para sí mismo, sintió el sabor del exilio y el polvo. Y en el momento de la redención, cuando sale del exilio, siente en el trabajo de otorgar el sabor de una tierra deseable, buena y amplia. Por lo tanto, la tierra del exilio significa que sentimos ese sabor del sufrimiento y siempre pensamos cómo escapar de esa tierra. Salir del exilio significa que ha llegado a una tierra deseable, buena y amplia. Decimos acerca de esta tierra, te agradecemos a ti, Creador nuestro Dios. Eso se llama Eretz Yashar El. Y esta es la redención que debemos anhelar lograr. Sí, todavía hay preguntas en la sala también. Bueno, estoy dispuesto a escuchar, dice Rav. Jaime, adelante. ¿Qué es revelación, Rav? Revelación se llama la revelación del Creador, la luz superior, la fuerza superior, que se llama otorgamiento y amor, alumno. ¿Qué existe dentro de nosotros que resiste esto, tiene miedo de esto? Y porque si nuestro deseo es revelar al Creador, entonces ¿por qué? Y que, dice Rav, alumno, entonces ¿por qué tenemos sensaciones encontradas, opuestas, como el temor de esta revelación, Rav? Estamos acostumbrados a estar en esta misma naturaleza en la que nos encontramos ahora. Somos familiares con este estado y por lo tanto no queremos cambiar nada. Nuestro ego está de acuerdo con quedarse como es, como está. Beersheba. Buenos días, Rav. Buenos días. Decena global. Mi pregunta es, cuando yo era niño, me tomó 6 meses entender que la materia puede cambiar estados gracias al calor. Nosotros trabajamos con el deseo de recibir el corazón y con la mente, que esencialmente nos enfatiza cómo y cuán difícil es salir del ego. Por lo tanto, ¿cómo puedo ayudar a los nuevos amigos entrando a la decena? Yo no quiero que estén aquí por 30 años, como escribe Balasulam, o 5 a 30 años, hasta que puedan entender que es la conexión que es necesaria y poder cambiar
a la materia, es decir, el deseo de recibir y poder cambiar un estado diferente, que es el otorgamiento, un estado más fluido. ¿Cómo puedo ayudar a los alumnos nuevos para que no estén aquí 30 años, Rav? Solo por convencerlos que la conexión entre nosotros nos acelera el proceso y la conexión entre nosotros está en nuestras manos. Alumno, correcto, Rav, eso es lo que estamos tratando de hacer. Sin embargo, yo veo que las cosas que despiertan en los amigos nuevos, todo tipo de problemas de salud, el pesar del corazón, es como problemas adicionales que necesitan más fuerza, Rav. Bueno, entonces dirígete al Creador, porque es Él el que creó todo esto, y pídele ayuda al Creador. Ita 4. Noi acquisiamo la consapevolezza del male, no? Il fatto di essere sotto il dominio del faraone. Ma la domanda è: per quale motivo quando ci apprestiamo poi ad uscire ci arriva... Recibimos el reconocimiento del mal al estar bajo el control del faraón. La pregunta es ¿por qué cuando tratamos de salir de esto tenemos un sabor del polvo o el trabajo es más difícil, más pesado? ¿Por qué viene un estado así? ¿Por qué es que el Creador simplemente no nos da un estado donde nos puede ayudar a hacerlo más liviano o darnos más fuerza? En vez de eso, sentimos que nos está trabando, nos está poniendo obstáculos a propósito, Rav, para que reemplazcamos nuestro deseo de recibir por un deseo de otorgar, para que realmente querramos elevarnos por sobre nuestro estado. Por eso necesitamos sentir que nuestro deseo es lo que decide dónde estamos. Es decir, nuestra naturaleza necesita ser reemplazada. Ita 6. Damas. Ravi, dobbiamo immaginarci l'uscita dall'Egitto? È un lavoro creativo? ¿Acaso tenemos que imaginarnos el éxodo de Egipto en una forma imaginaria, un trabajo creativo? Rav. Sí, es creativo, un trabajo imaginario que tenemos que hacer y que nos mueve hacia la conexión entre nosotros y nos elevamos por sobre de Egipto y entramos a la tierra de Israel. Tel Aviv 1. Rav, entendemos cuál debería de ser nuestro anhelo antes de llegar a esa tierra hermosa y amplia. Es decir, lo que mi pregunta es, ¿qué tipo de sensaciones debe una persona sentir y anticipar antes de sentir esta tierra deseable, hermosa y amplia? ¿Qué tipo de sensaciones debería la persona tratar de ver? ¿Qué tipo de signos debería anticipar? Rav, tenemos que sentir que somos incapaces de permanecer en Egipto, que realmente estamos en una sensación de odio a esta cosa que se llama Egipto. Y antes de esto lo amábamos y estamos de acuerdo a estar en ello. Y éramos los que trabajábamos para el faraón, sus sirvientes, hasta que descubrimos que es lo opuesto al propósito de nuestra vida y empezamos a anhelar esta nueva meta, la conexión entre nosotros. Esta es la transición que está completamente dentro de nosotros, que del amor propio llegamos al amor de amigos. ¿Sí? Moscú 18. Se cortó la comunicación. А сейчас снова не слышно.
No hay traducción. Por favor, hable ahora sin tocar nada. ¿Acaso podremos descubrir el exilio de Egipto para poder tener un deseo para salir de esto? ¿O necesitamos algo adicional? Rav, solamente el deseo. Gracias. Latin 15, adelante. Pregunta, Rav, si el exilio es cuando vemos que no podemos salir de nuestro deseo de recibir, entonces, ¿cómo es que nos damos cuenta que ya salimos de Egipto si el deseo de recibir se encuentra en todo el camino espiritual? El deseo de recibir no desaparece para nada. No podemos disminuir, matar, quemar, no podemos hacer nada con él. Es la naturaleza, es la materia de la naturaleza. Solamente podemos cambiar el uso de este. El uso de para recibir lo cambiamos para otorgar. Y eso es lo que estamos haciendo. Ita 1. Qui il Pashu dice che uscire dall'esilio significa essere giunti in una terra desiderabile. Aquí en el extracto dice que para salir de Egipto podemos llegar a una tierra amplia, una tierra deseada, pero cuando salimos con Egipto pensaba que era el desierto al que llegábamos. 7 años de desierto. Correcto que sí, pero ya está en el camino para salir del exilio y entrar a la redención. Es una preparación y eso se llama corrección. Ya no es considerado que es dentro de Egipto. ¿Entendiste? Ok. PT Centro. Alma arzusunun büyüsündeysek, bizler sürgünde olduğumuzu nasıl... Hola, Rav. Si estamos bajo el control del deseo de recibir, entonces, ¿cómo podemos sentir que queremos salir de este exilio? ¿De dónde vendrá esta sensación? Es una muy buena pregunta, dice Rav. Nosotros estamos bajo el reino, el control del faraón, el deseo de recibir, y a pesar de esto, empezamos a sentir ese control del faraón. A pesar de que nos dé todo lo mejor en términos corporales, físicos, materiales, nos esclaviza y no podemos hacer nada para poder lograr revelar la esencia de nuestra vida. Es decir, cuál es el propósito de la vida, cuál es es decir, si tú ¿estás de acuerdo para ser una bestia? Entonces, adelante. Tienes todo lo que necesitas para vivir en Egipto. Tú te quedas en este mundo y todo está bien. Ten y recibe todo lo que quieras. Sin embargo, si tú quieres trascender este mundo y sentir el propósito de la vida, la esencia de la vida, entonces eso no puedes lograrlo mientras estás en Egipto. Tienes que elevarte por sobre. Ese es el problema. Las fuerzas de la naturaleza no nos permiten salir, elevarnos. Y tú tienes que hacer esfuerzos, y entonces cada esfuerzo se puede hacer solamente bajo la condición que tú adquieres la naturaleza opuesta a este mundo, que tú te conectas con otros y junto con ellos tú tienes fuerza y la posibilidad de salir, elevarte por sobre este mundo. Es decir, este globo de aire caliente te eleva desde el suelo hasta el cielo, y eso es la conexión con tu decena. Entonces,
Al fin y al cabo, la suma total de las fuerzas es lo que nos eleva de este mundo, que es para recibir, al mundo superior, que es para otorgar. Y entonces, en esa medida que nos elevamos, empezamos a descubrir al Creador de 125 grados de ascenso. Kiev 3. Hola, Raf. Últimamente hablamos que tenemos que conectar nuestros deseos y también usted dijo que tenemos que hablar de una forma abierta entre nosotros, es decir, dónde estamos, qué tenemos que hacer, etc. Y esto es lo que nos llevará a la conexión. Junto con esto, cuando entramos en estos escrutinios entre nosotros, porque cada uno tiene su opinión, lo que deberíamos de hacer, etcétera, etcétera, descubrimos en estos escrutinios el mal. Yo quiero entender qué significa ir al faraón. Rav, obviamente, si la persona no quiere encontrar fuerzas y el deseo y no planea salir de Egipto, entonces no tiene ningún problema con el faraón, no está en oposición al faraón. Entonces recibe en Egipto todo lo que necesita, todo lo que quiere. Egipto lo satisface en todo lo que necesita, en todos esos deseos egoístas. Estamos llenos. Sin embargo, si la persona quiere salir de Egipto, entonces ahora tiene un problema. Es decir, que es incapaz. Es incapaz. Entonces tenemos que buscar fuerza, oportunidades y nuevos medios para salir de esto. Y el éxodo no es simple, como leemos en la Torá, alumno. Sí, y gracias por su respuesta. Resulta que nuestro trabajo principal es en avanzar junto con el Creador, aún antes de estos escrutinios. Es decir, nos conectamos con el Creador primero y luego nos conectamos en escrutinios. Rav, es verdad, la Kabbalah nos enseña que salir de Egipto solamente se puede lograr con la fuerza superior, la fuerza del otorgamiento, y para esto tenemos que conectarnos entre nosotros y conectarnos con el Creador. En la medida que podemos revelar esta conexión entre nosotros y el Creador, con esa fuerza nos elevamos por sobre el ego, es decir, podemos salir de Egipto. Y cada vez que hacemos esto, sin embargo, revelamos que no estamos llegando al fin. Seguimos sintiendo el control del ego. ¿Y qué pasa? ¿Que esto genera la necesidad para una plegaria? Bueno, aquí hay un trabajo gradual. Cada vez nos elevamos un poco y sentimos que no es suficiente, nos elevamos un poco más por sobre el deseo de recibir y vemos que no es suficiente y luego una vez más. Y así es como gradualmente, al fin y al cabo, llegamos a esa fuerza que sí nos eleva y sí nos desconecta del deseo de recibir. Kiev 1. Querido Rav, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, parecía que había algo muy tangible. Nos vamos en la noche juntos en el desierto. En el desierto, la vida, hay un cambio total. Esto se siente, pero en nuestro estado uno continúa con su vida cotidiana, normal. Vamos al trabajo, a las compras. Y junto con esto, esta vida, también queremos salir de Egipto. ¿Cómo podemos revelar las dos cosas a la misma vez, Rav? Tú tienes que traducir estas cosas en el lenguaje correcto, que el grupo que quiere salir de Egipto se conecta internamente
de tal forma que descubren que el ego existe ahí entre ellos y no les permite elevarse por sobre Egipto. Entonces, de tal forma, están peleando en contra del ego para que el ego los suelte, los deje volar, los deje elevarse por encima del deseo de recibir para recibir. Y piden y exigen y elevan un clamor al Creador. Y al final de esto reciben ayuda. El Creador, a través de todo tipo de estados, esto se llama el reconocimiento de la oscuridad en Egipto, y el éxodo, el escape, no es simple, pero salen de esa esclavitud de Egipto y salen a la libertad, es decir, que se gobiernan a sí mismos. Y de ahí en adelante, poco a poco, empiezan a recibir esa fuerza de otorgamiento. Empiezan a conectarse con la fuerza de otorgamiento. Latin 12, adelante, damas. Gracias. ¿Por qué si sentimos ese temor de estar atrapados en Egipto? E incluso tenemos cierta percepción de que ese deseo nos esclaviza. Y también sentimos los rechazos dentro nuestro, que sentimos de las amigas, pero que están dentro nuestro. ¿Por qué queremos seguir en ese deseo de recibir? Tú todavía no estás pidiendo suficiente para que cada uno de ustedes salgan de su ego personal y entren a un deseo común de otorgamiento. Turquía 1. Hello, Rav. Hello, Brad. Thank you so much. Hola, Rav. Hola, amigos. Gracias. Are we allowed to enjoy? Se nos permite disfrutar de la felicidad de nuestros amigos. Rav. Por supuesto que está permitido. Si es felicidad para los amigos, entonces lo recibimos como una felicidad personal y podemos disfrutar eso. Precisamente en la felicidad de los amigos, eso somos obligados a disfrutar de eso. Turquía 7, damas. Selam Rab. Hola, Rav. Mısır beni tatmin etmiyorsa ama Mısır'dan çıkış yönelik arzuyu da tam olarak bulamıyorsam. Si Egipto todavía no me satisface, pero yo tampoco puedo encontrar el deseo para salir de Egipto, siento que estoy atrapada entre estas dos condiciones. ¿Qué hacemos? ¿Qué significa estar atrapado entre esos dos estados? Rav. Avanzamos, no nos quedamos quietos. Lo más importante es conectarte con las amigas. Eso te ayudará a elevarte más y más y más. La conexión entre nosotros es lo que es necesario aquí. No es el tiempo. No es nada más que eso. Nada puede ayudarnos, solamente la conexión. Moscú 6, damas. Gracias, Rav. ¿Acaso nos puede ayudar a escrutinar? Estamos en una sociedad increíble donde cada uno de nosotros se relaciona hacia los otros en una buena forma. A veces peleamos, pero tenemos las fuerzas de elevarnos por sobre esto. Recibimos muchos escrutinios que se reemplazan con gran felicidad. Y yo siento que lo que me jala o me saca de Egipto es mi trabajo externo. Rav, el mundo externo no nos afecta para nada. Nosotros tenemos que lograr, a través de la conexión entre nosotros,
lo que tenemos que descubrirlo y revelarlo como egoísta, que hay una conexión egoísta entre cada uno y todos juntos, porque la sabiduría de la Cábala habla de esto en forma directa, lo llama odio. Odio entre hermanos, y tenemos que llegar al amor de la hermandad. Eso es lo que tenemos que hacer. El mundo externo no nos molesta. No hay que ponerle ni siquiera atención. Es decir, lo principal para nosotros es llegar a un estado donde queremos estar en conexión entre nosotros, estar conectados. Sin embargo, llegar a eso es lo necesario y el mundo externo no nos impide con respecto a esto. Bulgaria 1. Buenos días, Rav, ¿me escucha? Sí, la fuerza de otorgamiento. ¿Hay una fuerza de otorgamiento que nace del faraón, Rav? No. Faraón es la fuerza de recepción. Sin embargo, podemos reemplazarlo con esa fuerza de otorgamiento. Belarus. Rav, por favor, dígame. ¿Cómo deberíamos de llegar al reconocimiento del mal en forma completa y tener esa necesidad que el Creador nos ayude a escapar de Egipto? Rav. Solamente en forma práctica, solamente en una forma práctica, que llegamos a un deseo donde realmente queremos estar conectados entre nosotros y entonces de la conexión entre nosotros nos elevamos a un mundo superior, mundos de otorgamiento, mundos espirituales o grados espirituales. H10. Gracias, Rav. Entonces, la solución es conectarnos. Sí, dice Rav. Para poder conectarnos, necesitamos ese deseo de otorgar, ¿sí? Sin ello no puedo conectarme. Y todavía no tengo un deseo para otorgar. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Por sobre la razón? Rav. Nosotros estamos conectados en forma corporal en el grupo y le pedimos al Creador que nos ayude a estar en otorgamiento mutuo entre nosotros. Alumno. ¿Podemos decir que esto ocurre por sobre la razón? Rav, sí, no importa cómo lo explicas. En la medida en que tú pides, entonces gracias a eso nos vamos a unir todos. Holanda 1. Rav, la fuerza de otorgamiento se revela entre nosotros como una sensación de amor puro. Rav, por supuesto. Bueno. Pregunta en la sala también. Pregunta, sí. Rav, nuestra decena ayer tuvo una reunión para prepararse para Pesaj y queríamos escrutinar cómo nos estamos elevando al próximo grado. Casi llegaron todos los amigos y la duda que emergió aquí es que sin la conexión no podemos revelar nada, no podemos descubrir, no podemos avanzar. Y cuando pedimos conexión del Creador, entonces, aún antes de pedir, la respuesta se revela en el corazón. ¿Qué
¿qué harán? Es decir, ¿por qué necesitamos esto? ¿Cuál es la intención, Rav? A través de la conexión revelamos al Creador, que es un Creador para todos. Y entonces nos podemos dirigir al Creador y conectarnos con el Creador y estar en una conexión también. Básicamente esa es nuestra meta. Como está escrito, vuelve hasta que llegues al Creador. Y eso todavía se tiene que revelar o aclarar como una sensación que podemos pedir. Porque, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta conexión, Rav? Conexión, adhesión con el Creador. Dentro de nuestra conexión descubrimos al Creador y estamos en adhesión con el Creador. Básicamente el propósito de la creación es esta, que recibimos aviud de ese rompimiento de la vasija de Adam Harishon. Con este aviud podemos llegar al Creador y adherirnos a Él. Y esto ya somos nosotros, nuestro trabajo. No es que nosotros recibimos todo de la mamá y el papá. Más bien, cuando nosotros volvemos a unirnos con el Creador con nuestra propia fuerza y nos aferramos a Él. Alumno, no se entendió la pregunta, disculpen. Rav, bueno, eso lo vamos a hacer. A través del amor de las criaturas llegamos al amor al Creador, es decir, eso está en el camino. Alumno, gracias Rav, pero ya tenemos la necesidad. Correcto, dice Rav. Gracias. No me estoy quejando, pero en nuestra decena no sentimos estos discernimientos de la inclinación al mal, el faraón, o tal vez yo no siento estas cosas. ¿Está bien? Podría ser que estamos avanzando, pero sin sentir estas cosas que tienen que ver con lo que estamos estudiando. No sé si entiende mi pregunta. Rav, nosotros aprendemos, estudiamos y después de mucho tiempo, no es inmediato, a través de esfuerzos que realizamos, empezamos a sentir qué es lo que queremos, qué es el deseo de recibir, qué significa. A veces sentimos que lo que pudiera ser un deseo de otorgar, no lo sentimos completamente, pero sentimos lo que pudiera ser ese deseo de otorgar y cómo existe dentro del deseo de recibir y cómo pudiéramos vivir y existir dentro del deseo de otorgar. Cómo nos elevamos del deseo de recibir al deseo de otorgar. Y eso es a través de la conexión con los amigos. Ese es el medio. Esa es la fuerza que nos eleva. Es como este globo de aire caliente que nos eleva por sobre nuestros deseos naturales a el deseo superior. Es decir, nos mueve de un deseo a otro deseo. Alumno, entonces básicamente tenemos todo lo que necesitamos para avanzar. Aún desde nuestro estado podremos avanzar. Rav, sí. Si simplemente hacemos lo que tenemos que hacer, es decir, activar esas fuerzas de la naturaleza para que estas fuerzas hagan la acción. Yo escuché que si uno está en Egipto y está de acuerdo con vivir en Egipto, el Estado de Egipto llena todas las necesidades, pero también aprendemos que el ego no puede ser satisfecho. Rav, claro. Por eso una persona al fin y al cabo no está contento por estar en Egipto. Es decir, no es suficiente. Eso se llama que gimieron por el trabajo. Trabajaron y trabajaron, pero no tienen beneficio. ¿Qué es lo que ganaron? Nada, solo la corporalidad. Por lo tanto, se desarrollan en forma corporal hasta que no han recibido nada en sus manos. Y entonces empiezan a
orar. Empieza una súplica, es decir, el pueblo de Israel elevó una súplica. Sí, dice el alumno, estoy preguntando por qué ser atraídos. Yo entendí que Egipto, de hecho, es un avance para algunos de nosotros. Sentir que uno está en Egipto es un avance. ¿Y cuál es el beneficio de sentir? ¿Y cuál es la recompensa por sentir que estamos en Egipto? Rav, Egipto está en el camino, es decir, estamos descubriendo cuánto estamos en el deseo de recibir y cuán débiles somos para poder salir de ello, al deseo de otorgar. Eso lo revelamos en Egipto. Y ahora hay un problema. ¿Qué hacemos? Eso se llama que el pueblo de Israel suspiraron por el trabajo. Es decir, empezamos a elevar una súplica al Creador porque no tenemos otra opción. Y le pedimos al Creador que nos ayude, que nos saque. Pero la verdad es que solamente la única cosa que nos ayuda es justamente la súplica. Cuando el malvado pregunta, ¿qué es ese trabajo para ti? Para que nosotros podamos escrutinar. ¿Eso ocurre para que podamos escrutinar? ¿Para qué necesitamos la conexión? Rav, para que nosotros sepamos exactamente qué contestarle al ego. Es decir, ¿qué es lo que tú quieres exactamente? Sí, nosotros decimos sí, queremos el deseo de otorgar para poder conectarnos con un hombre, con un corazón. Estamos hablando de una vasija única. Entonces, esa vasija ya no estará en Egipto. Pero al exigir una vasija nueva, cuando hacemos esto, salimos de Egipto y entramos a la tierra de Israel. Alumno, y cuando el faraón pregunta, ¿quién es el creador que debo escucharlo? Es para que seamos capaces de decidir que debemos llegar a la anulación entre nosotros y también... Sí, dice Rav, sí, tienes razón. Buenos días, Rav. También tuvimos una reunión de la decena ayer y los amigos realmente están trabajando mucho sobre todo lo que tiene que ver con la conexión en forma muy poderosa. Y ayer Rav dio un consejo. Necesitamos sentir que hay una prisión y hay un minuto donde uno puede escaparse. En la decena tenemos conexión, sentimos la conexión, pero ¿cómo podemos realmente saber que estamos en la conexión y no en una ilusión de conexión? Rav. Si llegan a la conexión, logran la conexión, ahí necesitan sentir al Creador. Es decir, en alguna medida, de acuerdo a la intensidad y el estilo de conexión, necesitan sentir al Creador, la fuerza superior, la fuerza mutua de otorgamiento. Si aparece entre ustedes, entonces en ya podrán revelar al Creador, alumno. Entonces sí, hay llenado, esa sensación entre nosotros. Gracias por esto. Que entonces debemos continuar para no perder. Rav, solamente continuar desde aquí hacia adelante. Estar más y más en conexión por sobre el aviud que crece más y más. Y a pesar de sentir ese aviud, ese espesor, se empujan mutuamente hacia una conexión o una colaboración. Y eso, por sobre ese aviud, ahí también hay una pureza y junto una cosa contra la otra, izquierda-derecha. Última cosa, dice el alumno, ¿acaso podemos medir esto? Es decir, cuando cambia nuestra plegaria ya es una plegaria de gratitud. Correcto, dice Rav, sí. Gracias. Bueno, ¿qué hacemos? Mac 4. Buenos días a todos. ¿No hay sonido?
Rav, ¿cómo podemos eliminar esta fuerza de separación entre nosotros, Rav? Solamente con el ascenso. No me preguntes qué hacer. Aprendimos sobre la conexión. Todo está en la conexión. ¿Ok? Turquía 1. Gracias, Raf. Es como que si yo estuviera atrapado en todos los aspectos de mi vida gracias al Creador. Y yo estoy sufriendo en el deseo de recibir. Pero sin embargo, el Creador, yo siento que el Creador me está ignorando mis intentos que yo hago para buscarlo. Yo no sé cuál es la plegaria que Él quiere de mí. ¿Cómo puedo averiguar cuál es esa plegaria específicamente? Raf. ¿Cómo puedes encontrar la plegaria correcta? Solo entre tus amigos. Si yo me organizo a mí mismo con mis amigos y estamos juntos, yo me puedo apuntar correctamente hacia el Creador y de esta forma esperar que entonces mi plegaria lo alcance. Nieper, por favor. Gracias, Raf. Dígame, por favor, usted mencionó 2 veces este tema del globo del aire caliente que nosotros tenemos que elevar. Entonces, antes de llenar ese vacío, ¿se hace a través de la conexión y la espiritualidad entre nosotros? ¿Esa es la forma correcta de inflar este globo? Rav dice sí. Mujeres de Petah 6, por favor. Hola, Rav. Yo siento que estoy en la prisión del deseo de recibir. Por otro lado, yo también quiero estar en el otorgamiento hacia mis amigas y hacia el Creador. Yo entiendo que el Creador hace todas las situaciones para que nos esforcemos, pero yo no sé cómo salir de esta cárcel. ¿Qué se pide de nosotras para poder llegar a ese estado de la atención, de esa plegaria común, Rav? El hecho de que ustedes sientan de que no pueden salir de su prisión es algo muy correcto. Es un sentimiento correcto. Y tiene que existir en aquella persona que quiera salir de Egipto. Siente pero no puede, porque solo ese clamor en esa conexión común es lo que saca a las personas en la oscuridad de Egipto hacia afuera de Egipto. Disculpe, ¿puedo continuar? Rav dice que sí. La amiga dice, ¿qué pasa si durante la lección y después tenemos esa tensión de salir de Egipto? Y nosotros, ¿cómo lo hacemos para mantener esa plegaria común durante el día? Porque día a día esto disminuye la tensión en la plegaria y cada lección nosotros tenemos que volver a empezar. No podemos alcanzar ese punto de ebullición que se necesita constantemente. Raf, tiene que continuar. No hay nada que hacer más que continuar. Ustedes tienen que continuar. Bien, nosotros necesitamos prontamente terminar esta parte. Hagamos esto. Latín 2, por favor. Gracias, Rob. Espero que mi pregunta ayude. Estoy luchando con mi cuerpo para no dormirme en la clase porque quiero apoyar mi decena. ¿Cómo puedo sentir alegría y pedir que mis amigos tengan las fuerzas necesarias para seguir hacia la meta cuando yo no tengo la fuerza y siento que caigo? Pide la fuerza para la sociedad, conéctate con ellos y tú la obtendrás. Yo te lo prometo. ¿Está claro? Italia 3, por favor.
Buenos días, Rav. En nuestra decena hay ciertos amigos que se alejaron y para algunos amigos es muy difícil que vengan a la lección. ¿Deberían ellos agradecerle de todos modos al Creador? ¿Tendríamos que estar en estado de agradecimiento con respecto al Creador? Rav. Por cada estado en el que tú estés, tú tienes que agradecerle al Creador porque el Creador está organizando estos estados solo para que ustedes sean capaces de avanzar hacia la meta. Por eso es que está escrito que la persona tiene que siempre estar agradecida por el mal, así como también agradece por el bien. Pregunta. Si ellos son capaces de estar en agradecimiento, ¿esto también depende de las otras decenas? ¿Es también esta una oportunidad para las otras decenas para que pidan por nosotros? Sí. No hay otra forma. Si no tenemos otra elección, estas otras decenas deben conectarse y ustedes tienen que recibir fuerzas de decenas adyacentes, pero es mejor si ustedes pueden sobrellevar sus propios estados. Es una decena, son ustedes una decena, a pesar de todo. No son solo una persona. ¿Está claro? Muy bien. Mujeres de Hebreo 2. Gracias, Rav. Tenemos una pregunta de una amiga. Cuando no tenemos elección más que estar en Egipto, ¿qué significa entonces que hay hambre en la tierra de Canaán con respecto a una persona que está en el estado? Con respecto a una persona y su estado dentro del grupo, Rav. Esto es una pregunta complicada. Esto significa que ellos estaban en Egipto nada más para recibir mayores cosas corpóreas mayores. Y esto es lo que los obligó a ir a Egipto. Ellos están trabajando en Egipto, están recibiendo todo lo que tienen en Egipto hasta que ellos descubren que no se sienten llenos gracias a las cosas que obtienen en Egipto, sino solo su deseo de recibir se llena. Y así es como ellos empiezan a preguntarse con respecto al beneficio que están obteniendo. ¿Cuál es la solución para esta situación en la que ellos están? Y los hijos de Israel clamaron por el trabajo, es decir, que a través del trabajo duro, ellos no pueden llenar sus deseos espirituales. Por eso es de que sacaron al trabajar en Egipto el deseo corpóreo que está lleno, y esto no lo satisface. Por lo tanto, ellos están buscando algo más que hacer y no tienen otra opción más que huir de Egipto, huir de ese control del faraón, y así es como ellos empiezan a descubrir el exilio y la redención. Y ellos entonces se acercaron hacia el escape. Se acercan hacia el escape. Turquía 5, por favor. Rav, zaman zaman kendi aramızda bağ hissiyatına geliyoruz. Fakat Yaradan'ı hissedemiyoruz. A veces nosotros sentimos que nosotros tenemos esa conexión entre nosotros y que nosotros de todos modos no sentimos al Creador dentro de esa conexión. ¿Ese es un sentimiento egoísta? ¿Cómo es posible a través de la conexión entre nosotros ser una vasija para revelar la grandeza del Creador? Rav. Sí, para mientras todos estamos en los deseos egoístas y tenemos que entender que todas las preguntas también vienen de nuestro ego. Sí, es así. Bien. Unidad 4, por favor. Учитель, я прошу прощения. Вот эта фраза «И завопили сыны Израиля». Querido maestro, disculpe. Esta frase que los niños de Israel clamaron por el trabajo, yo siempre pensé que era un trabajo espiritual y ahora esto pareciera que el trabajo no es tan espiritual que digamos. Rav.
Ellos querían a través del trabajo alcanzar la espiritualidad y vieron que esto es imposible. Y por eso es de que ellos clamaron al cielo y oraron por el trabajo. Nosotros vamos a clarificar esto más adelante. El amigo está preguntando. Entonces, ¿estaban esperando algún resultado de su trabajo, Raf? Claro que sí. Todos trabajan esperando un resultado. El amigo dice, ¿es como trabajar por encima de la razón, Raf? Sí, pero si trabajas por encima de la razón, también hay una respuesta y hay un beneficio. Eres de Brasil, por favor. Ravi, o que significa chegar a uma Raf, ¿qué significa llegar e ampla dentro de uma dezena? Esperando traducción, amigos. Por favor, ¿podrían traducirle a la amiga a inglés? Do you speak English, please? ¿Hablas inglés, amiga? O que significa? En inglés no hay. Ya envió su pregunta. ¿Cuál es el significado de alcanzar la tierra buena y placentera, Raf? Es cuando nosotros podemos llenarnos a nosotros mismos con el llenado superior, es decir, con el otorgamiento. Cuando nosotros somos capaces de otorgarnos los unos a los otros, eso significa que alcanzamos las tierras superiores. ¿Está claro? Bien, Amit. Deberíamos continuar a la siguiente parte de la lección, por favor. El prefacio. Sí. Amigos, vamos a movernos a la siguiente parte de la lección, la apertura a la sabiduría de la Cábala. Primero, una canción. Is there a chance for love to go around the world? Let everybody hear. The broken heart is clear. Has everybody seen what all the walls can bring? Now love will be the choice. A song for each and every human voice. We know we can't go on chasing dreams through the dark. Now everyone is here sharing one heart. They have voices from some distant place, and we hear them growing louder and louder each day. All around the world, around the world, all around the world, around the world. Is there a chance for love to go around the world? Let everybody hear. A broken heart is clear. How's everybody sing what all the walls can bring? Love will be the choice. A song for each and every human voice. We know we can't go on chasing dreams through the dark. Now everyone is here sharing one heart. They are voices from some distant place, and we hear them growing louder and louder each day. All around the world, around the world, all around the world, around the world, around the world, around the world.